Buen día para todos. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro módulo de biología humana. El tema que nos corresponde para esta sesión es la teoría celular o todo lo que concierne a el estudio de la célula y los organismos pluricelulares. Vamos a hacer como un breve recuento de lo que nos indica la teoría celular, más adelante las definiciones y la composición y la estructura de la célula para más adelante ver un poco más, acercarnos hacia las estructuras celulares de los organismos. Quien les habla el día de hoy, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Entonces vamos a abordar un poco más a profundidad el tema de la teoría celular y qué nos representa a nosotros en el estudio de la biología este tema tan importante que es el acercarnos un poco a lo que es el estudio propio de la célula. Tendríamos que empezar definiendo qué nos habla la teoría celular. Cuando hablamos de esto es todos los postulados que surgieron antes de formar el concepto como tal de la célula. Eso más o menos fue a partir del siglo XIX, con el descubrimiento del acercamiento de la óptica o de los principales lentes y artefactos para revisar e indagar acerca del estudio de los tejidos, dio como origen a esta teoría celular. Lo que nos indica o nos indica en ese momento es varios aspectos fundamentales, entre ellos que todos los seres vivos están formados por una o más células, que las células es uno de los componentes o unidades estructurales que conforman a un ser vivo. Por ende, es un sistema muy pequeño que no se puede observar a simple vista y tiene que ser con apoyo de otro elemento como los lentes, como la luz o en este caso pues los diferentes tipos de microscopios. Asimismo, pues corresponde una de las unidades anatómicas y fisiológicas de los seres vivos. Es un sistema, es un microsistema, llamémoslo así, que funciona por sí mismo, pero tiene que también estar en unas interacciones con su medio externo. También toda la célula posee una célula preexistente, significa que lo antecedió otra célula, significa que una célula es capaz de originar otra célula. Por eso las capacidades que tiene la célula de reproducción. Y por último, tiene un material hereditario que puede ser eh, transmitido de una célula madre a una célula hija. Entonces, con estos cuatro postulados podemos acercarnos a el concepto general de lo que es la célula. Por allá, en algún momento, tal vez cuando en la secundaria o en la primaria, veíamos este concepto, pero lo podemos seguir entendiendo porque hace parte del estudio fundamental de los seres vivos o de la biología como tal. Entonces, tendríamos que empezar a definir qué es la célula para llegar a el concepto como tal. Entonces, retomemos un poco que la célula es esa unidad funcional, anatómica y estructural que compone un ser vivo. Entonces, eso nos indicaba la teoría celular. Asimismo, pues está conformada por diferentes estructuras que asimismo le permiten sobrevivir y dar origen a otros organismos y asimismo a otras mismas células. Entonces, esas características las, la, la denominan como un sistema o un microsistema. Anteriormente, célula viene del término celda, porque cuando se observan al microscopio, se observan como pequeños globos que están cercanos unos a otros. Por ende, son unas celdas y viene de allí su nombre. Ahora bien, la célula tiene una función o una composición específica. Está compuesta por una membrana, un citoplasma y un núcleo. Más adelante, pues vamos a ver un poco esa estructura. Entonces, siempre imaginémonos como de lo exterior a lo interior.
Entonces vamos a encontrar una membrana que la recubre. Lo que hay internamente es un citoplasma, que es donde están los organulos u organelos, y el núcleo, pues es lo que controla y le da una organización, un orden, una, un control a toda la célula. Entonces vamos a ver un poco más acerca de la estructura. ¿Listo? Entonces, encontramos las membranas o la membrana plasmática, que es la que recubre. Este dibujo creo que siempre lo habremos visto en alguno de nuestros libros anteriormente, pero este es el que más se nos acerca, pues un poco abstracto, porque cuando vemos al microscopio pues no está tan así, pero es un poco abstracto porque lo podemos reconocer como algo un poco más a lo real. Esto es como lo más real que podemos definir. Ahora con la inteligencia artificial y con los adelantos, pues encontramos animaciones muy similares a lo que nos muestra tal vez un microscopio. Entonces, ¿cuál es la función de la membrana? Pues como la recubre, pues tiene varios elementos. Primero, le da una forma a la célula, le da una rigidez, le da una protección y permite el intercambio entre lo que pasa en el medio y lo que en el medio externo con lo que pasa en el medio interno. Asimismo, pues hay una interacción o una dinámica en el transporte. Entonces, en el transporte de sustancias que salen y que entran. Y asimismo, pues permiten todas esas intercambios de materia y para producir reacciones metabólicas. Tenemos lo que está adentro, que es el citoplasma. Cito, la palabra cito viene de célula y plasma viene de solución acuosa, en donde se llevan a cabo las reacciones metabólicas. Simplemente allí, como lo vimos en alguna de las sesiones, existen unas reacciones químicas que permiten que las células o que permiten que estas mismas organelos generen funciones como la energía, el intercambio de nutrientes, la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, allí se generan todas estas reacciones. Sigue el material genético que se encuentra dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces, dentro del núcleo se encuentra todo ese material genético organizado y empaquetado en unas estructuras denominadas ADN y asimismo se encuentra organizado dentro de ese núcleo. Y pues todos los organelos celulares, pues son todas esas estructuras, encontramos pues las vacuolas, los ribosomas, el retículo endoplasmático, todas estas estructuras pues le dan el, la denominación de sistema a la célula. Y esa interacción pues hace que la célula sobreviva y cumpla la función específica en cada organismo. Acordémonos que existen mucha variedad de células, gran variedad de células, perdón, y asimismo cumplen unas funciones específicas. Por ejemplo, existen las células del cerebro, que son neuronas, las células musculares, eh, las células que forman el tejido óseo, también los organismos que son unicelulares, como las bacterias, los protozoos o los hongos, y asimismo, pues tienen unas estructuras muy particulares. Entonces encontramos los tipos de células. Entonces encontramos la célula procariota y la célula eucariota. Entonces aquí tenemos básicamente las diferencias son el que la célula procariota tiene el ADN en el citoplasma, o sea, no está empaquetado, no está organizado. Posee unos organelos u organulos llamados ribosomas y este tipo de células es una de las más primitivas o de los del dominio de arquea. Estas generalmente son las bacterias o los organismos un poco más primitivos. Ya más adelante o evolucionadamente, ese material genético se organiza en una membrana nuclear y forma el núcleo. Entonces ya el material genético está encerrado en esa membrana y forma el núcleo, que posee un gran número o unos organelos un poco más estructurados y asimismo se presentan en el resto de seres vivos, como los protistos, los hongos, las plantas y los animales.
Entonces acá tenemos pues el dibujo, un poco pues más acercado a lo que podría denominarse una estructura de la célula procariota. Y acá ya tenemos pues un poco más las células, la célula eucariota. Entonces acá tenemos pues los diferentes organelos. Es importante que los revisemos, los recordemos porque eso lo vieron en algún momento antes en la secundaria, en biología celular, y pues acá los retomamos de forma muy particular. Entonces tenemos pues todo lo que es la membrana plasmática, tenemos las mitocondrias, tenemos las vacuolas, los lisosomas, ya luego internamente más el núcleo, la cromatina y los retículos endoplasmáticos liso y rugoso. El aparato de Golgi, los diferentes, los diferentes microtúbulos que forman como el esqueleto y asimismo los ribosomas. Entonces acá ya tenemos pues todas las estructuras principales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una célula vegetal que se caracteriza o se diferencia de la célula animal porque tiene la presencia de otras estructuras, que son, por ejemplo, una pared celular que es un poco más rígida, porque pues las plantas necesitan mayor protección, una vacuola central más grande que la de las células animales, y estas estructuras denominadas cloroplastos, aquí están, donde se almacena la clorofila para que la célula pueda desarrollar la fotosíntesis. Entonces, más diferencias entonces entre las células procariotas y eucariotas, encontramos que las procarióticas son células mucho más primitivas, más simples, y el cromosoma pues es circular. En cambio ya las eucariotas pues son un poco más evolucionadas, más complejas, y el material genético está asociado a algunas proteínas y ya tienen y poseen más cromosomas. Entonces acá tenemos pues que la célula es esa unidad funcional, estructural y anatómica principal de los seres vivos. Acá los tenemos. Mira, por ejemplo, tenemos bacterias y tenemos a nuestra parte derecha glóbulos rojos. Entonces tenemos la estructura de la membrana celular, que es la que la recubre. Entonces encontramos proteínas y encontramos lípidos a lo largo de esta estructura, que así le va a permitir realizar ese intercambio entre el medio interno y el medio externo. Entonces es la envoltura formada con una doble capa de fosfolípidos para tener un comportamiento en cuanto a el transporte de sustancias, pueden ser iones o moléculas sencillas o complejas. El citoplasma, que es el interior medio acuoso. En el medio acuoso encontramos pues el citosol y el citoesqueleto. Y allí se encuentran y se alojan los demás organelos. Esta es una imagen ya de un microscopio electrónico. Ya esta es más, digamos, una imagen que está un poco más aterrizada a la realidad de lo que se observa. Las anteriores simplemente son dibujos un poco más abstractos que lo que nos quiere dar es ejemplificar el proceso de lo que se observa y sucede allí. Y el citoesqueleto, aquí está lo que les decía, es como un sistema de redes que lo que hace es que los organelos se adhieran a ese lugar. Tenemos el retículo endoplasmático, que está formado por una serie de sacos aplanados y está en contacto con la envoltura nuclear. Tiene unos microtúbulos y unos para generar ese intercambio. El aparato de Golgi
se encarga de sintetizar algunas macromoléculas y se encuentra pues en esa estructura, en algunos sacos aplanados apilados en los centriolos, en la periferia, y forman unas vesículas. Miren las vesículas acá. Las vacuolas, entonces, son esas estructuras que almacenan o reservan un poco de agua o sustancias para que pueda preservar ese componente hídrico. Asimismo, algunas sales, proteínas y ácidos. Las mitocondrias son estas estructuras en forma de frijol que nos ayuda a hacer todo ese proceso de generación de energía a partir de unas reacciones metabólicas que se forman en el interior de la célula. Aquí tenemos pues lo que sucede en el interior. Los ribosomas, entonces son estas pequeñas estructuras que son los encargados de ensamblar esas proteínas para generar el código genético. Los lisosomas son esas estructuras que se encargan de hacer la regulación del material muerto, que ya no le sirve a la célula. Los centriolos son esas estructuras que forman unos túbulos, se forman en el citoesqueleto y reparten los cromosomas en el proceso de la reproducción celular. En algunas células se encuentran cilios y flagelos, y en algunos casos pues lo que se generan es movimientos o algunas prolongaciones para generar ese movimiento entre el medio externo de la célula. Los cloroplastos, como les mencionaba anteriormente, son esas estructuras que poseen las plantas o las células vegetales para almacenar la clorofila y generar la fotosíntesis. Y el núcleo, finalmente, pues es esa estructura donde se almacena el código genético en las células eucarióticas. Tiene una membrana nuclear y asimismo pues también tiene las funciones de control de toda la célula. A continuación, entonces, vamos a ver el documental que he titulado Dentro de la célula. Aquí nos van a mostrar y nos van a explicar un poco qué sucede dentro de una célula y cuáles son las principales investigaciones que se generan alrededor de este estudio. Entonces, para acercarnos un poco más al entendimiento y relacionarlo con nuestra vida cotidiana en el estudio de la célula. Entonces, a continuación los voy a dejar con el documental. La vida en la Tierra no se entiende sin el agua y, de hecho, el 70% de nuestras células está formado por esta molécula, que además proporcionó hace unos 4.500 millones de años el medio para que ciertos compuestos químicos se asociaran y se ordenaran para dar lugar a las primeras células. Para que se formaran las primeras células necesitaban aislarse de su entorno, y a ello contribuyeron un tipo de moléculas esenciales que son los lípidos. Los lípidos son capaces de formar estructuras asociándose que se llaman las membranas y que son barreras entre la célula y el exterior. Pero además los lípidos forman membranas internas. Dentro de las células forman compartimentos que se llaman orgánulos y que tienen distintas funciones, como puede ser el núcleo o las mitocondrias. La proporción de los lípidos en las membranas cambia y eso define las características de las células y también su función. Y por eso alteraciones en los niveles de los lípidos pueden llevar a enfermedades muy graves. Entre ellas está una enfermedad rara que se llama Niemann-Pick y que lleva a un retardo mental y a la muerte temprana.
Gracias a ratones modelo para esta enfermedad humana, estamos tratando de comprender qué es lo que va mal para poder revertirlo o prevenirlo utilizando estrategias con fármacos o terapia génica. Y si tenemos éxito, esperamos contribuir al desarrollo de un tratamiento para una enfermedad que hoy en día no tiene cura. Pero además de los lípidos, existen otras familias de moléculas que son esenciales para la vida tal y como la entendemos. Entre ellas están los hidratos de carbono o azúcares, las vitaminas, algunos iones y por su relevancia destacaría también las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen nuestro material genético, nuestros genes. Son un tipo de moléculas biológicas muy especiales porque tienen la capacidad de producir copias de sí mismas, es decir, de autorreplicarse, y esto es una propiedad distintiva de la vida. Los genes están constituidos esencialmente por un tipo de ácido nucleico que es el ADN, que está confinado en el núcleo y que contiene toda la información genética necesaria para construir la célula y para permitir el funcionamiento de la misma. La información genética está codificada y para que se exprese necesita ser traducida usando un código genético y unas máquinas moleculares que tiene la célula y que se denominan ribosomas. Los ribosomas son capaces de leer la secuencia de los genes y transformarlas en proteínas, que son unas moléculas biológicas esenciales que llevan a cabo la mayor parte de las funciones biológicas de la célula. Las proteínas están por todos lados, en la superficie de la célula, implicadas en el transporte de sustancias, formando parte del andamiaje y llevando además a cabo las funciones biológicas de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. En nuestro laboratorio estudiamos la estructura y la función del ribosoma para entender mejor cómo se regula la producción de proteínas. La aparición de los ribosomas durante la evolución de la vida en la Tierra fue un hecho muy relevante porque permitió la transición desde el mundo prebiótico, en el que las reacciones químicas las llevaban a cabo moléculas simples, al mundo tal y como lo conocemos ahora, en la que las funciones biológicas las llevan a cabo sobre todo las proteínas, que son mucho más eficaces y que tienen la capacidad de llevar a cabo procesos mucho más complejos. La célula, antes de dividirse, ha de crecer, produciendo suficiente material para generar las células hijas. Para ello, lo que hace la célula es duplicar la mayoría de sus estructuras y componentes, pero sobre todo debe tener cuidado en obtener una copia idéntica de su material genético, el ADN o DNA. La molécula de ADN es una molécula muy especial con estructura en doble hélice en la que cada cadena contiene la misma información genética, por tanto proporciona una impagable copia de seguridad del material genético. La replicación del DNA se lleva a cabo por un enzima especializado muy importante, la DNA polimerasa, que es capaz de hacer una réplica de cada cadena utilizando la otra como referencia. Esta réplica es muy fiel, casi sin errores, pero algunos errores escapan y deben de ser corregidos. Por otra parte, la molécula del DNA es muy estable, pero aún así puede sufrir daños por agentes físicos o químicos que también han de ser reparados. Nuestro laboratorio está interesado en los mecanismos moleculares que tiene la célula para detectar y corregir los daños en el DNA, concretamente las roturas de doble cadena del DNA, que son los daños más peligrosos, puesto que, de no ser reparados, producirían una separación diferente del material genético entre las dos células hijas. Una vez que el DNA ha sido replicado y la mayoría de los errores han sido corregidos, la asociación con proteínas específicas permite que este DNA se enrolle sobre sí mismo y se compacte formando los cromosomas. Estos cromosomas se van a dividir equitativamente entre las dos células hijas. Por tanto, cada célula hija contiene la misma información genética que su progenitora. La división celular nos permite crecer durante el desarrollo y, una vez alcanzado la etapa adulta, reponer células que van muriendo e incluso renovar las células de algunos tejidos. Se calcula que el ser humano es capaz de renovar o reponer del orden de unos 300 millones de células por minuto, obviamente sin que seamos conscientes de ello. El proceso de división celular cuenta con una serie de puntos de control para garantizar su buen funcionamiento. El primer punto de control sirve para que las células identifiquen si se dan las circunstancias favorables para iniciar el proceso de división celular, es decir, si hay nutrientes abundantes, oxígeno y presencia en el medio de moléculas incentivadoras, típicamente factores de crecimiento.
El segundo punto de control va a servir para identificar que el DNA se ha copiado adecuadamente. Y el último punto de control vigilará que los cromosomas se alinean correctamente para que haya una correcta distribución de los cromosomas en las células hijas. El proceso de división celular y los puntos de control funcionan gracias a la acción coordinada de dos tipos de genes. Los genes llamados protooncogenes, que son genes que promueven el crecimiento o la división celular, y los genes supresores que tienden a inhibirla o a frenarla. En condiciones homeostáticas existe un equilibrio en la expresión de estos genes que responde a las necesidades celulares. Sin embargo, este equilibrio se pervierte en el caso del cáncer, por mutaciones activantes en los protooncogenes que mandarían señales constantes de proliferación y por mutaciones inactivantes en los genes supresores. Nuestro equipo viene trabajando en los últimos años en un tipo de tumores de la sangre, leucemias y linfomas, trabajando con modelos animales y con muestras procedentes directamente de pacientes. Nuestros resultados han permitido identificar nuevas alteraciones que están sirviendo para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estas enfermedades e incluso proponer nuevas estrategias terapéuticas. La mayor parte de la energía que necesitamos en las células proviene de la glucosa, que es el azúcar principal. La energía de la glucosa se va cediendo en diferentes reacciones, en las cuales se extrae esa energía y se transforma en ATP. La glucosa en una segunda fase requiere oxidarse completamente, un proceso que requiere del oxígeno directamente y en el cual se obtiene una cantidad de energía todavía mucho mayor. Esa segunda fase ocurre en un orgánulo principal, la central energética celular, que son las mitocondrias. Estos compuestos derivados de la glucosa necesitan entrar dentro de la mitocondria para oxidarse completamente. Y la mitocondria es impermeable a la mayor parte de los compuestos. De manera que se necesitan unas proteínas especiales insertas en la membrana mitocondrial interna, que son los transportadores mitocondriales, para conseguir que estas moléculas entren en la mitocondria y se oxiden completamente. Además de los transportadores, en la membrana interna de la mitocondria existen dos maquinarias muy importantes. Una es la cadena de transporte de electrones, que va a generar el gradiente de protones a ambos lados de la membrana. Ese gradiente de protones es el que va a ser utilizado por la famosa proton-ATP sintasa, que es un complejo de muchas proteínas y que actúa como una turbina que va a generar, utilizando ese gradiente, la síntesis del ATP celular. La proton-ATP sintasa no solo es un complejo multiproteico responsable de la síntesis de ATP, además de eso es un complejo muy importante porque regula procesos de envejecimiento, porque regula procesos de supervivencia y porque regula procesos de muerte, como ocurre cuando se produce o se induce la muerte celular en la célula. Dado que la mitocondria tiene un papel esencial en la célula, es fácil de entender que en muchas patologías su funcionamiento no es el correcto. Esto se ha visto en cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedad cardiovascular. Nosotros llevamos muchos años trabajando en enfermedades neurometabólicas, enfermedades clasificadas como raras debido a su baja prevalencia, y en muchas de ellas, en concreto en acidurias orgánicas, se acumulan metabolitos, moléculas tóxicas que van a dañar la mitocondria
y como consecuencia esta mitocondria va a generar unas moléculas derivadas del oxígeno que a su vez van a dañar otros componentes de la célula como son el DNA, las proteínas o los lípidos. Nosotros caracterizamos estos procesos en células de los pacientes y también en el modelo de ratón para intentar paliar estos defectos. Hace aproximadamente 500 millones de años, la competencia entre las distintas formas de vida hizo que algunos organismos unicelulares se asociaran en comunidades cada vez más complejas, y algunas de estas asociaciones fueron tan profundas que las células individuales perdieron su identidad y surgieron los primeros organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, la estrategia que se ha mantenido ha sido la especialización o la diversificación del trabajo, de tal manera que lo que tenemos hoy en día son células altamente especializadas en realizar unas funciones específicas. Por ejemplo, en el caso de humanos, que hay más de 200 tipos celulares diferentes, hay funciones tan diversas como puede ser la transmisión del impulso nervioso de las neuronas del cerebro hasta las células de músculo de nuestro corazón que mantienen generar el latido. Y ha sido precisamente esta diversificación en tipos celulares diferentes y este altísimo grado de especialización lo que ha permitido a los organismos pluricelulares llegar a alcanzar unos grados de complejidad altísimos, como en el caso de humanos podría ser el pensamiento abstracto. Una de las estrategias que utilizan los organismos complejos para realizar funciones especializadas es la de formar barreras celulares que compartimentalizan el tejido. Un claro ejemplo es el endotelio vascular, que cubre la cara interna de los vasos sanguíneos y es capaz de separar la función de transportar nutrientes y oxígeno del resto del tejido. En nuestro laboratorio nosotros estudiamos cómo las barreras celulares regulan la respuesta inflamatoria. Cuando se produce un daño tisular por una infección, por un trauma, se produce una serie de señales que inducen un aumento de la permeabilidad de estas barreras y hacen que las células del sistema inmunitario sean capaces de acceder a la zona dañada, eliminar los microbios y las células enfermas y reparar el tejido. No hay que olvidar que todos estos sistemas pluricelulares provienen de los unicelulares, que fueron los más antiguos y además son los que existen en mayor proporción en el planeta. Dentro de los unicelulares, pues cabe mencionar aquellos que tienen metabolismos peculiares, es decir, que son muy versátiles, pueden obtener energía a partir de compuestos inorgánicos como los minerales o bien de compuestos muy recalcitrantes como el petróleo. Y dentro de ese capítulo, quizá pues mención especial cabría un mundo que desconocemos, al que llamamos la biosfera oscura, que es precisamente todo lo que hay en el subsuelo y que hasta hace poco no hemos empezado a entrar a estudiarlos. Los pluricelulares dependen de los unicelulares, no solamente para los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, del nitrógeno, sino también porque asociados a la piel, a la cavidad de la boca o bien nuestros intestinos, pues están ellos ahí haciendo sus funciones, sus metabolismos versátiles que nos permiten pues, poder existir y poder funcionar. Y además, pues, recientemente pues, también se ha visto que ese conjunto de microorganismos asociados a los humanos, que llamamos bioma, pues, pueden tener disfunciones y estas disfunciones pueden producir enfermedades. Todas las células de nuestro organismo tienen el mismo catálogo genético, que está compuesto de 20.000 genes. Esto no quiere decir que todas las células utilicen todos los genes, sino que la especialización en diferentes funciones hacen que cada célula adquiera una configuración diferente, en la que hay genes que están encendidos y genes que están apagados. Que unos genes se encuentren encendidos o apagados depende en gran parte de la conformación del ADN. El ADN es una estructura larga que se encuentra enrollada dentro del núcleo, por lo tanto existirán unos genes que están más accesibles y otros genes que están más escondidos. Las
factores de transcripción son unas proteínas cruciales que van a controlar el encendido y apagado de estos genes. Estas proteínas, estos factores de transcripción, se unen de manera selectiva al comienzo de los genes, leyendo su información, transcribiendo su mensaje y en última instancia produciendo la proteína. En nuestro laboratorio utilizamos la mosca del vinagre como animal modelo, ya que las herramientas genéticas que se han desarrollado en los últimos 100 años nos permiten abordar de manera rápida y sencilla los problemas que queremos responder. Además, los resultados que obtengamos de nuestro estudio con la mosca son extrapolables a organismos superiores como nosotros. En general, el proceso de encendido y apagado de genes durante el desarrollo es tan determinante para la especialización de la célula que suele ser irreversible. Se van a generar unas marcas que limitan la conformación y la accesibilidad del ADN y que hacen que, por ejemplo, una célula hepática no se pueda convertir en otra cosa que no sea una célula hepática hasta su muerte y nunca podrá generar, por ejemplo, una neurona porque está programada irreversiblemente. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Por ello, existen unas células madre de tejido que son las que se encargan de dar origen a todos los tipos celulares del tejido. Estas células madre son células indiferenciadas que se dividen asimétricamente, de tal forma que sus células hijas no son iguales. Una va a reponer la célula madre y otra se va a diferenciar para dar origen a las células descendientes. Estas células madre juegan un papel esencial en el cáncer, porque existen células madre tumorales que reponen el tumor y hacen que sea resistente a la terapia. Por eso en nuestro grupo investigamos sobre las células madre normales y tumorales para intentar encontrar nuevas terapias que puedan sustituir o complementar a las existentes. Cuando estás nervioso, en tu organismo suceden varias cosas a la vez. Tu corazón late más deprisa, tu respiración se acelera y tu presión sanguínea sube. Para coordinar todas estas acciones entre diferentes órganos, las células que los componen deben tener un lenguaje común. Y básicamente el lenguaje de las células es químico o eléctrico. El lenguaje químico se basa en la existencia de proteínas receptoras en la superficie de cada célula. Estas proteínas sirven como una antena y detectan la presencia de moléculas como neurotransmisores u hormonas en el exterior. Cuando se unen a esos neurotransmisores u hormonas, son capaces de transmitir esa señal al interior celular. Hay muchos tipos de moléculas mensajeras, pero todas ellas se producen o liberan en respuesta a cambios en el entorno para permitir una adecuada respuesta del organismo. Así, las células del páncreas liberan insulina en respuesta a los niveles altos de glucosa tras una comida para promover el almacenamiento de nutrientes en los tejidos. O, en situaciones de alarma, nuestras glándulas suprarrenales liberan adrenalina que coordina la acción de múltiples tejidos implicados en la respuesta al estrés. Estos sistemas de señalización se encuentran alterados en muchas situaciones patológicas, bien por exceso o por defecto de su función normal. Y muchos fármacos precisamente lo que hacen es modular esta comunicación entre moléculas y receptores para así atenuar los efectos de la patología, como sucede en el caso de la hipertensión, el dolor o el asma. Nuestro grupo de investigación utiliza modelos celulares y también de ratón para intentar desvelar cambios en la comunicación celular en enfermedades cardiovasculares o metabólicas relacionadas con la obesidad y la diabetes y también en ciertos tumores con el objetivo de identificar nuevas herramientas diagnósticas útiles en el tratamiento de estas patologías. En las neuronas es donde la señal química se convierte en un impulso eléctrico, en un impulso nervioso. Y esto ocurre a gran velocidad y es fundamental para que las neuronas puedan procesar información y almacenarla rápidamente. Se calcula que el cerebro humano contiene casi 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se comunica del orden con otras 1.000 neuronas individuales. Esto es un patrón de comunicación, de conectividad tremendamente complejo y es fundamental para todas las actividades cognitivas que nos hacen humanos. La toma de decisiones, el que decidamos aparcar el coche en un sitio u otro del aparcamiento, el que nos encontremos más optimistas o más pesimistas una mañana, todo eso ocurre por este patrón de comunicación entre las neuronas.
En el laboratorio utilizamos técnicas de electrofisiología con microelectrodos para registrar la actividad eléctrica de las neuronas. Y lo que estamos observando es que este patrón de conectividad es muy plástico. Las neuronas ajustan sus conexiones según los estímulos que reciben. Ahora sabemos que esto es fundamental para almacenar información, para almacenar recuerdos, y que en situaciones patológicas como la enfermedad de Alzheimer esta plasticidad se pierde. Ahora, con lo que estamos aprendiendo en el laboratorio, intentamos utilizar herramientas farmacológicas y moleculares para recuperar esta plasticidad y esperamos que quizá recuperar la capacidad cognitiva en enfermos de Alzheimer. Durante la evolución, las células han aprendido a convivir con microorganismos como parásitos, bacterias o virus que viven en el ambiente. Algunos de estos microorganismos se consideran patógenos porque utilizan los recursos de la célula y pueden incluso llegar a destruirla. Para evitar este ataque, las células han aprendido a defenderse de estos microorganismos. Al mismo tiempo, los microorganismos han desarrollado estrategias muy sofisticadas para contrarrestar esta defensa de las células. Esto ha llevado a lo largo de la evolución a una carrera armamentística a nivel molecular entre microorganismos y células que dura ya millones de años. La forma que el organismo tiene de eliminar las células infectadas es mediante el empleo de un sistema específico que conocemos como sistema inmunológico, sistema inmunitario. Células del sistema inmunitario capaces de reconocer de forma inmediata y rápida a una célula infectada son, por ejemplo, los macrófagos, que van a eliminar de forma rápida la célula que tiene un patógeno cualquiera. Otras células del sistema inmunitario están patrullando por el organismo, que se denominan células dendríticas y que son capaces de llegar al sitio de la infección, recoger al patógeno y transportarlo a una localización anatómica concreta que son los ganglios linfáticos y el bazo, donde exponen ese patógeno que es reconocido por otros tipos de células que son los linfocitos, que van a aprender el tipo de patógeno que nos está infectando, lo van a reconocer, van a multiplicarse y a dividirse formando un ejército capaz de salir de los ganglios y del bazo y reconocer el sitio de la infección eliminándola. Nuestro sistema inmunitario nos defiende de las infecciones, pero para hacerlo tiene que detectar muy pronto qué ocurre en una célula infectada y diferenciarla de una no infectada. ¿Cómo se hace esto? Se hace produciendo pequeños fragmentos de las proteínas virales y presentándolos en la superficie de la célula infectada. Cuando están en la superficie de la célula infectada, estos péptidos derivados de los virus, los linfocitos T, que son como los policías de nuestro sistema inmunitario, son capaces de reconocer a una célula infectada, diferenciarla de una que no está infectada y entonces eliminar a las infectadas y cortar la infección de raíz. ¿Por qué es importante aprender y estudiar el procesamiento y presentación de antígeno, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio? Es muy importante porque de esta manera podremos enseñar a nuestros linfocitos T cómo eliminar células infectadas. Y idealmente esto se hace antes de que tenga lugar la infección, de manera que cuando hay una infección posterior hay una respuesta rápida, eficaz, muy potente y se evita incluso la enfermedad. Esto es importante porque esto es la base de las vacunaciones, prevenir que tengan lugar enfermedad cuando nos enfrentamos a un organismo patógeno. Las células se mueren para que el organismo viva. En otras palabras, es necesario que una célula muera y que sea reemplazada por células jóvenes. Y esto es dado que las células no tienen una longitud de vida indefinida, viven un periodo muy corto. Ahora, las células antes de morir entra en un proceso que se llama de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento, que no es otra cosa que la pérdida de función, se debe a que el hecho de vivir genera consumir oxígeno, consumir nutrientes, glucosa, aminoácidos, genera radicales libres que dañan a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, y todo esto hace que esta célula funcione menos bien.
Al estar funcionando menos bien, pierde la capacidad o tiene una capacidad alterada de división y a su vez envía señales a células madres en la vecindad que al recibir estos estímulos generan células nuevas que van y reemplazan a aquellas viejas. El problema es que también estas células madres van sufriendo el proceso de envejecimiento por haber estado consumiendo oxígeno y nutrientes y van perdiendo capacidad para regenerar células nuevas. Entonces empezamos a tener con la edad órganos que están con muchas células viejas y con muy poca capacidad de regenerar. Hay un tipo de muerte celular que se denomina apoptosis, que es un proceso por el cual ciertas células deciden entrar en una ruta de diferenciación que conduce a su desaparición. Este mecanismo se identificó primero en un animal de experimentación llamado Cenorhabditis elegans, un gusano, y se ha visto que es un proceso universal conservado en todas las especies en las que se ha estudiado. En general, la apoptosis tiene funciones tanto durante el desarrollo normal, donde participa en la modelación del tamaño y forma de órganos, como en el mantenimiento de la homeostasis del organismo adulto, donde contribuye a la eliminación de células que por razones medioambientales o genéticas han sido dañadas y tienen que ser eliminadas. En ambos casos se recurre a este proceso de apoptosis que lleva a la eliminación de células. La investigación en biología molecular se ha extendido a todos los aspectos de los campos de la biología de las células y de los organismos. Estos avances se han debido al trabajo extenso e intenso de unas pocas generaciones de científicos trabajando desde los años 40 del siglo pasado, quienes han revolucionado nuestro conocimiento de los procesos celulares y han suministrado las herramientas básicas para también profundizar en los campos de la medicina y de la biotecnología. Pero aún es mucho el trabajo que nos queda por hacer para entender todos los procesos que tienen lugar en el interior de nuestras células. Presentes y futuras generaciones profundizarán en estos conocimientos básicos para entender nuestros orígenes evolutivos, el conocimiento de nuestras células y las enfermedades que nos afectan. Hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy, del tema de la célula. Espero que les haya gustado o por lo menos les haya generado un poco más de interés la indagación acerca del tema de la célula y de la teoría celular. Acá les dejo las respectivas referencias, créditos y enlaces tanto de las diapositivas como del video, del documental que se les presentó anteriormente en el interior de la célula, para que lo puedan consultar más adelante. Muchas gracias por escuchar el video y quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez.